contar cómo hacemos para definir la gráfica de la función f de x igual a seno de x, definida de r en r, a partir de los valores que toma la función en la circunferencia trigonométrica, considerando el segmento representativo del seno como la altura del punto definido por el radio vector en contacto con la circunferencia. Estos ángulos de 30, 60, 90, 45 son ángulos que en su momento analizamos, ¿no es cierto?, su valor. El seno de 0 es 0. El seno de 30 grados, que se escribe como pi sobre 6, vale 1/2. El seno de 0 es 0. El seno de 45 grados, que es pi sobre 4, es raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 0,707. El seno de pi sobre 3, que son 60 grados, es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de pi sobre 2, que es 90 grados, es igual a 1. Fíjate cómo nosotros, en 30 grados, considerando que esto es 90, la tercera parte es 30, 60, 90, en 0 grados el seno vale 0. En 30 dijimos que vale 1/2. Acá tenés este valor. Entonces, en 30 vale 1/2. Y en 60 vale raíz de 3 sobre 2, que es este valor que estamos consiguiendo aquí. Es este valor, ¿ves? Es esta altura que se refleja aquí. En 90 grados vale 1. Y a medida que los ángulos siguen creciendo, el seno va tomando los mismos valores que antes. Va tomando los mismos valores, pero decreciendo. O sea, que 30 grados más y sigue estando a esta altura, con 30 grados más en 1/2, y cuando llega a pi es 0. En el tercer cuadrante vimos que es negativo el seno, porque tiene que ver con íes que van hacia abajo. Entonces, 30 grados más supera 1/2, pero hacia el negativo. O sea que estamos acá. Y a esta altura tenemos la raíz de 3 sobre 2. Cuando llega a 270 grados, que es 3/2 de pi, la altura es menos 1, ¿ves? Entonces va a estar acá el punto. Y de la misma manera va trabajando con raíz de 3 sobre 2, con 1/2 negativo siempre, hasta llegar nuevamente a 2pi, en donde es 0. ¿Qué pasa si sigue dando vueltas? Sigue repitiendo los valores. Y la idea entonces es que acá va a ser 1/2, aquí va a ser raíz de 3 sobre 2, y en 5/2 de pi, que es nuevamente en esta posición, es una vuelta y un poco más, va a tener el valor de 1. Sigue avanzando el ángulo y sigue definiendo los mismos valores hasta ser 3pi, 0, porque es pi, 2pi, 3pi. Aquí la altura del punto es 0. ¿Te das cuenta? Y la idea es que acá seguimos trabajando de la misma manera y obteniendo valores iguales a los anteriores. Si vos trabajás hacia los negativos, estás trabajando hacia abajo, o sea, en sentido de las agujas del reloj. O sea, menos 30 tiene un seno de menos 1/2, que es esto. O sea, menos 30 tiene
un seno de menos 1/2. Menos 60 es menos raíz de 3 sobre 2. Y menos 90, que es 270 grados al derecho, o sea, es en este lugar, es menos 1 el seno. Sigue avanzando, acercándose al origen. Y de esta forma, fíjate que la gráfica del seno es una gráfica que termina siendo una gráfica que se repite permanentemente, se llama sinusoide, porque es la gráfica del seno. Mirá. Por supuesto, hay una imperfección, por supuesto, en mi dibujo. ¿Lo ves? Con un graficador seguramente lo vas a ver mejor. Pero lo importante, ¿sabés qué es? Que vos te des cuenta de que esta gráfica, que es la gráfica del seno, f de x igual a seno de x, es una gráfica que está acotada entre menos 1 y 1 y cuya forma mantiene una periodicidad hasta el infinito. Tanto el infinito positivo como el infinito negativo. ¿Te das cuenta? Indefinidamente sigue obteniendo la misma gráfica. Acá hay un periodo. Ese periodo justamente está dado por esta forma, que es como un sello que se repite permanentemente. Ese sello tiene una longitud y esa longitud, justamente, que es esta, es lo que se llama período. El período de estas funciones es la longitud de ese sello que se va repitiendo indefinidamente, tanto para la derecha como para la izquierda. Vos lo podés tomar acá, aunque también podés decir, bueno, mira, el sello que yo tomo es este. Entonces también tiene una longitud igual, una longitud de 2pi. ¿Lo ves? O sea que 2pi es el período del seno. ¿Te das cuenta? Yo puedo hablar de la imagen. A ver, ¿cuál es la imagen? La imagen de esta función. La imagen de f. Esta función, para buscar la imagen, tenés que aplastar la gráfica sobre el eje Y y ver qué puntos de R, que justamente es el codominio, compromete cuando vos aplastás todo sobre el eje Y. Se ve que la gráfica va a caer aquí. ¿Correcto? O sea, va desde menos 1 a 1. Es un intervalo cerrado que va desde menos 1 a 1. ¿Te das cuenta? No supera el 1 ni el menos 1 hacia abajo. ¿Lo ves? Se mantiene entre esos dos valores en todo su recorrido. ¿Lo ves? Si vos trabajaras con el coseno, vas a hallar algo muy parecido, te propongo que lo veas, que tiene que ver también con los valores que vos definís aquí. Fíjate que esto vale 1/2 para 60 y raíz de 3 sobre 2 para 30. Entonces, si vos manejás el seno con esta forma roja, voy a poder pensar en el coseno pensando que el coseno de 0 es 1, el coseno de 60 es 1/2, que sería aquí, el de 30 es raíz de 3 sobre 2, el de 90 es 0, y entonces así lo que vamos armando es también una sinusoide
que está desfasada de esta. Hacia estos ángulos de segundo cuadrante tenés en 30 grados más, tenés esta altura, pero la base es menos 1/2. O sea que aquí, si vos trabajás desde 90 grados, 30 grados más, vas a tener este punto. Y 30 grados más tendrás un poco más y en pi es menos 1. Aquí voy a tener este valor, voy a tener 1/2 y 0. Si vos vas para este lado, mira lo que ocurre. Para 60 es 1/2 positivo, 60 está acá, pero para 30 es 0,8, para menos 90 es 0 nuevamente, y fíjate que si querés definir esta función es igual a la anterior, pero está desfasada en 90 grados. ¿Te das cuenta que es lo mismo, pero termina desfasada en 90 grados? También esto se llama sinusoide porque la gráfica es igual. Es igual a la del seno, pero con un desplazamiento de pi sobre 2. Así que la gráfica del coseno también. Acá yo voy a decir que la imagen de ambos es menos 1 y 1 y que el periodo es el mismo porque en definitiva está desfasada, pero la longitud de ese sello que se repite permanentemente es el mismo. O sea que esto tanto sirve para el seno como para el coseno. Yo voy a decir que si trabajo con una f que también va de r en r, tal que f de x es igual a coseno de x, voy a manejar las mismas características. ¿Te das cuenta? La tangente ya tiene una, digamos, característica diferente porque hay valores para los cuales no existe el valor de la función. ¿Te acordás? Hablemos de la tangente ahora. Cuando vos hablás de la tangente, tenés que encontrar un segmento representativo de la misma. Si vos pensás que si este es el ángulo alfa, la idea es trabajar con cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto es esta longitud y el cateto adyacente no es 1. Recordá que cuando trabajábamos con los segmentos representativos, conseguíamos siempre un denominador igual a 1. Yo puedo decir que la tangente de alfa es igual a AB en medida sobre OA en medida. Pero, ¿qué ocurre acá? La idea es que yo necesito esto que valga 1. Es imposible en este caso, porque para no todos los ángulos tienen un cateto adyacente igual a 1. Pero si nosotros trabajamos con triángulos semejantes, que son los triángulos que tienen la misma forma, prolongando esto hasta cortar una paralela a un lado de un triángulo, hay un teorema que dice que todo lado paralelo, toda recta paralela a un lado de un triángulo determina triángulos semejantes. Se puede demostrar con la congruencia de los ángulos, y la idea es que si los triángulos son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir que AB es a OA como PT es a OT, justamente por ser triángulos semejantes. Quizás no te acordás de estos conceptos, pero lo que yo quiero mostrarte es que encontré una fracción en donde el denominador,
que es OT, es el radio. Y por eso puedo decir que esto es la medida de PT. Esa medida justamente es el segmento que se define, mira, a partir del radio vector que se escapa de la circunferencia e interseca a la recta tangente a la circunferencia trigonométrica por el punto 1, 0. Los segmentos representativos de la tangente tienen esta característica. Por ejemplo, el segmento representativo de la tangente de este ángulo es este, llega hasta acá. ¿Lo ves? Por eso, cuando vos conseguís que el ángulo se aproxime a 0, esto va a ser cada vez más pequeño. Por eso la tangente de 0 se ve gráficamente aquí que es 0. Entonces, si yo empiezo a completar la tabla de valores, voy a decir que la tangente de 0 es 0. Acabamos de demostrar hace un rato que la tangente de 45 es 1. Pero la tangente de pi sobre 2, fíjate qué pasa cuando el ángulo se acerca a 90 grados. Cuando se acerca a 90 grados, ponele este ángulo, el radio vector está acá, y cada vez va a ser más grande este segmento. Y a medida que yo me acerco a 90 grados, va a ser mucho mayor y en 90 grados no voy a tener la posibilidad de que se corten. O sea, cuanto más cerca esté de 90 grados, más grande va a ser el valor de la tangente. ¿Lo ves? Pero en 90 grados no está definido. Por eso lo que vamos a hacer acá es trabajar en 90 grados con una recta que excluya al valor, pero se puede ver que esto se puede dibujar así. A medida que nos acercamos a 90 grados, la recta se va la gráfica, se va a infinito, siempre acercándose a esta recta verde. Si nosotros trabajamos con ese criterio, sabiendo que en el primer cuadrante son todas positivas, en el segundo solo el seno, en el tercero la tangente y en el cuarto el coseno positivos, acá va a ser negativa la tangente. Y se puede ver, buscando los valores de ella, que va a ser enorme cuando supere los 90, enorme pero negativa, y cada vez se va a achicar más hasta llegar a ser 0 en pi. Por lo cual, esto viene así. Lo mismo va a pasar acá. Desde 0, por supuesto, esto es el ángulo que se define y va a cortar a la tangente cada vez en puntos más lejanos. Por lo cual, siendo positiva, va a trabajarse de la misma manera que se trabajaba aquí. Entonces, voy a tener esto. ¿Está bien? Pero como nuevamente acá voy a tener, fíjate, valores que vienen de enormes a 0, pero por supuesto negativos porque acá el coseno es positivo nada más, puedo decir que voy a trabajar con esto nuevamente. ¿Ves lo que ocurre? Y acá, por supuesto, si hablamos de que vuelta me ubico en ángulos que ya analicé, voy a tener los mismos comportamientos. Entonces esto va a terminar siendo así. Y acá, así. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Entonces, nuevamente puedo hablar
de una periodicidad. Si voy hacia acá abajo, los valores son los mismos que toma en el cuadrante anterior de llegar a 360 grados, que es 2pi. O sea, esto que está acá abajo se va a repetir con esto así. Y así indefinidamente, porque acá nuevamente tengo una discontinuidad. ¿Lo ves? Entonces, la función tangente no tiene dominio R. Tiene dominio R menos pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi. ¿Te das cuenta? Entonces, al trabajar con esto, vos vas a decir que el dominio no es R. ¿Está acotada esta función entre dos rectas? ¿Tiene una banda que la limita? ¿Qué te parece? Fíjate qué ocurre con la gráfica. Esto, evidentemente, se va a infinito, tanto positivo como negativo, por lo cual no está acotada. Yo puedo decir que la imagen de F es R total, porque si aplastás la gráfica sobre el eje Y, compromete todos los puntos de R. O sea, la imagen es R. No podemos decir que está acotada. Tiene una periodicidad, o sea que también puedo hablar de un sello que se va repitiendo indefinidamente. Por eso hablaré de un periodo que tiene esta longitud. Esta longitud es pi sobre 2 más pi sobre 2, un pi. O sea que el período de la tangente es pi. Distinto es el período del seno y del coseno. Te das cuenta que es 2pi. Es importante que vayas viendo qué es lo que pasa con las gráficas de estas tres funciones. Tanto seno y coseno, que están acotadas, son periódicas pero con periodo 2pi, y la tangente, que no está acotada y también tiene un periodo que es pi. La importancia de estas tres funciones y también de las recíprocas secante, cosecante y cotangente es que son funciones periódicas que tienen un comportamiento igual hasta el infinito, tanto positivo como negativo.